Estábamos en la calle y veíamos un edificio vacío, una tienda cerrada, otro edificio vacío, y al final decidimos entrar. ¿Fuisteis los primeros en España en ocupar un inmueble? Viernes 7 de diciembre de 1984. Aparecemos algunos compañeros y compañeras en la portada del periódico a todo color, bajo el titular "Nacen en Barcelona los ocupapisos", el mandamás de aquellos policías, y a ver, ¿quién es el jefe? Y aquello, no, aquí no hay jefe. No es la primera vez que vi una carga policial, pero sí que es la primera vez que vi que una carga policial venía a por mí. ¿Qué opinas de la ocupación hoy en día? ¿Es mala suerte que te la ocupen? Por supuesto que es mala suerte. Pero es que más mala suerte para quien no tiene un sitio donde dormir, que a este señor pequeño propietario se le haya olvidado una de sus viviendas. Y tenía una tienda de campaña y tenía flores para sentir como que vivía en casa y no en la calle. Y le han hecho un muro para echarlo y que no pueda dormir ahí. Hijos de... ¿Cómo llevas ser anticapitalista y tener una empresa privada? Así fue, montamos Casbah Music. Que los dos autores se lo curran tanto que si no lo sacamos nosotros seguramente no lo habría sacado nadie. La música necesita de su momento y obviamente sin saber yo perrear, pero hay momentos que con mi hija puedo mover el culo. Claro, dime iluso, porque lo estás mirando desde la mente de alguien que vive en este sistema de mierda, que lo han educado con toda esta mierda en la cabeza, como tú y yo. Vacíate de mierda la cabeza. Yo no necesito dinero por necesidad. Yo no como dinero. ¿Tú comes dinero? Bienvenidos a un nuevo episodio de Salmones Podcast. Hoy voy a hablar con Johnny D, considerado el primer ocupa de España, uno de los pioneros del movimiento punk en Barcelona y fundador de Casbah Music, un sello discográfico que apoya a pequeños artistas independientes desde hace más de 20 años. Hablaremos sobre su historia, la ocupación, sus ideas anticapitalistas y cómo encaja todo esto con tener una hipoteca y una empresa. Suscribiros a Salmones Podcast, que nos ayuda un montón, y vamos con Johnny. ¿Cómo prefieres que te llame? ¿Jesús? No, Johnny. ¿Johnny? Hasta mi madre me llama Johnny. ¿De dónde viene esto de Johnny D? De que era punky y no me podía llamar Jesús María. ¿Y de dónde salió? Pues la verdad es que no lo sé. Alguien me lo pondría y... Porque eres Johnny Destruye, ¿verdad? Sí, era Johnny Destruye, porque yo hacía un fanzine que se llamaba Melodías Destructoras. Entonces, de lo de Destructoras, pues el Johnny Destruye. Y el fanzine se llamaba Melodías Destructoras en contraposición a otro fanzine que había en Barcelona que hacía la que por aquella época era la novia del loquillo, que se llamaba Merry Melodies. Y entonces eran rockabillys y tal, y entonces yo, que era punky, Melodías Destructoras, y se quedó el Johnny Destruye. Para la gente que no te conoce, ¿quién dirías que es Johnny Destruye? Johnny Destruye era un chaval de la Barcelona de los 80 con el culo inquieto y la cabeza más. ¿Y ahora? Ahora Johnny D es una persona de 56 años que no renuncia a ninguno de sus sueños, pero que ha aprendido a vivir en esta mierda de sociedad. Siempre una de las primeras preguntas que hago a todos los invitados es ¿qué es para ti el éxito? El éxito, levantarme cada día un poco más pronto para disfrutar del día que vendrá. ¿A qué hora te levantas? Hoy me he levantado tarde, eran las 6 y algo. Los dos últimos días me he levantado a las 5:15, 5:30. Naciste en Barcelona, ¿verdad? Sí, nací en Barcelona el 11 de febrero de 1968, año revolucionario. ¿Por qué? Porque en el 68 pues pasó Praga, pasó México, pasó París. ¿Qué quieres decir pasó Praga, París? Pues que hubo revueltas violentas contrarias al capitalismo democrático en medio mundo. Y de repente ahí en medio salí yo llorando como un niño histérico. ¿Cómo eras de pequeño? Varias repipi, repelente. ¿Hijo único o con hermanas? No, tenía un hermano mayor. Pero claro, entre que llevaba el pelo, toda la vida llevaba el pelo como el guitarrista de los Ramones. Aquello media melena, cortadito así... luego mis gafitas de intelectual, luego que era bastante intelectual,
que de alguna manera pues era un líder nato ya de pequeño. Entonces, varias repipi repelentes sobre todo. Y te metiste súper pronto en movimientos, bueno, con el punk, ¿verdad? Sí, bueno, o sea, a mí lo que siempre me movió, o sea, yo creo que hubieron dos cosas que siempre me han movido desde el primer berrinche. La música y la justicia, creo. Entonces, recuerdo, por ejemplo, a nivel de justicia, cuando tenía 11 o 12 años, yo era atleta del Fútbol Club Barcelona, era la gran esperanza en atletismo del Fútbol Club Barcelona, y estando en la tienda de mi madre aquí en Barcelona, en la calle Parlament, de repente un chaval pegó un tiro a una vieja del bolso, la vieja fue rodando y yo con mis 11 o 12 años intenté salir corriendo detrás del pavo, porque yo era atleta, yo podía correr más que aquel tío que no dejaba de ser un pobre yonki desgraciado, ¿no? Pero claro, a mí que un tío de 30 años tirara por los suelos a una señora de 60 o 70 me removió el estómago. Mi madre dijo, ¿dónde vas, niño? Ven aquí. Me dio 2 collejas y me ligó corto. Pero y luego la música, o sea, yo el primer disco que me compré fue 77-78, tenía 9 o 10 años y era el single Dust in the Wind de Kansas. Claro, la gente dice, ¿y cómo tienes estos recuerdos? Pues porque me imagino que eran cosas importantes para mí. Mi primer disco, Dust in the Wind de Kansas. Supongo que entonces tus padres también estaban ya metidos en estos movimientos, ¿no? No metidos en nada. Mis padres eran demócratas de verdad. Rebeldes, pero no estaban metidos en nada. Lo que sí que les gustaba la música. Pero claro, música diferente que la que me gustaba a mí. ¿Rebeldes en qué sentido? Bueno, pues mi padre venía de una familia nacional católica. Su abuelo era militar de profesión. Fue de estas personas que fueron a saquear Cuba, Filipinas. En mi casa siempre han habido trofeos de guerra del expolio de las colonias. Y mi padre, formando parte de esta familia nacional católica, cuando digo nacional me refiero a española, por supuesto, pues mi padre, su manera de rebelarse fue considerándose siendo siempre demócrata real y catalanista. Entonces, mi padre siempre fue convergent pujolista, lo cual, viniendo de donde venía, era una rebelión. Y mi madre venía de una familia, dijéramos, más rojilla, no militante, pero clase obrera, que habían conocido, o sea, mi abuelo, el padre de mi madre, pues conoció las victorias revolucionarias del 36-37, nunca fue militante, que yo sepa, pero siempre votaron a la izquierda de la izquierda. Les debió impresionar, ¿no? Que cogieras y tú de golpe te metes en movimientos, bueno, cuando justo empezaba el punk, ¿no? Bueno, yo no sé si impresionar fue la palabra. O sea, sí, seguro que sí, que les impresionó muchísimo. Yo tengo ciertos recuerdos de cosas, o sea, claro, el día después de esa primera ocupación, bueno, la ocupación fue un viernes, el domingo aparecemos algunos compañeros y compañeras en la portada del periódico a todo color bajo el titular "Nacen en Barcelona los ocupapisos". El lunes yo tengo que ir al instituto, yo tenía 16 años. Y claro, desde el profesor imbécil que te dice, tú niño que no tienes casa o qué, ¿para qué vas a ocupar? Porque no entiende nada, nunca se ha planteado nada en la vida, ¿no? Más que vivir pasando por el pasillo ese que nos abre la sociedad desde que naces hasta que mueres. Claro, si no sales del pasillo la vida es súper aburrida. Entonces hay gente que no tiene ni siquiera esa inquietud de preguntarse si puedo salir de este pasillo, a dónde lleva este pasillo, etcétera, etcétera, ¿no?
Eso, desde este profesor que te dice, tú niño no tienes casa, ¿para qué quieres ocupar? A el compañero de clase que es muy idiota, que es muy creído, que nunca le ha faltado de nada en la vida, ¿no? Y yo, que soy una persona súper pacifista, y que intento ser siempre, muy pacífica, pues este día acabé dándole 2 hostias a este compañero de clase. Y en una de estas, mi madre pidió una reunión con la tutora porque se pensaba mi madre que yo me drogaba. Y la tutora le dijo, mire señora, si hay algo que este niño no hace, es drogarse, porque si se drogara no tocaría tantos las narices. El problema de este niño es que, como he dicho yo antes, tengo el culo inquieto y la cabeza más, entonces esto hay momentos en que es imparable, lo reconozco, y con 16 años me comía el mundo. ¿Con qué edad entraste al movimiento punk? Con 14. Porque tu hermano estaba dentro, ¿verdad? No, mi hermano, que tenía 17, entró por mí. ¿Y cómo se entra a un movimiento? O sea, a ver, la música me la presentó mi hermano. La música punk me la presentó mi hermano. Yo al principio escuchaba, con 9, 10, 11, 12 años, escuchaba cosas más sinfónicas, de rock progresivo, luego ya el rock barrio bajero de Burning, Ramoncín y tal. Entonces Ramoncín ya era tenía un pie y medio en el punk en aquella época. Pero lo que fueron los Sex Pistols, los Ramones, los grupos ingleses y yankees de punk, me los dio a escuchar mi hermano. Lo que pasa es que mi hermano, aun siendo una persona muy activa, no tenía tanta necesidad de movimiento como yo. Y entonces yo un día, siempre lo he explicado, que con 13 o 14 años me puse enfermo, y como que mis padres eran clase trabajadora y trabajaban los dos, y mi hermano iba a la universidad, un día con 13 o 14 años me quedé enfermo, me puse enfermo y me quedé solo en casa. Y aburrido, cogí la radio de mis padres, empecé a darle vueltas al dial, que era una ruedita que se le daba vueltas antes a las radios para que fuera corriendo por la frecuencia modulada. Y de repente conecté con una radio que decía: hola, aquí emitiendo desde el mar Mediterráneo en un barco pirata, Radio Pica. Y era una radio libre, una radio pirata, una radio ilegal que había en Barcelona y que se dedicaba a la cultura alternativa, entendida ampliamente. Entonces allí podías escuchar desde el primer tecnopop, cuando casi no existía el tecnopop, a grupos de punk, a grupos de rock alternativo, propuestas artísticas al margen de las grandes propuestas comerciales, ¿no? Y entonces yo me quedé enganchadísimo a esa radio y poco a poco fui tirando del hilo. En la radio un día en un programa dijeron que había una tienda en Barcelona que vendían fanzines, explicaron que los fanzines eran revistas caseras que hacían los fans para hablar de la música, de las cosas que les interesaban, que no salían en las grandes revistas. Entonces me fui a esa tienda, que era la tienda Star, que estaba en la Vía Laietana, en la parte de arriba, lo que hoy en día es Pau Clarís, porque antes Vía Laietana iba desde Correos hasta la calle Córcega. Ahora Vía Laietana solo es la parte de abajo hasta Urquinaona, y de Urquinaona para arriba es Pau Clarís. En Pau Clarís estaba la revista Star, hay la tienda Star, que era de una revista que se llamaba Star también. Y allí fui, me compré los fanzines. Entonces en los fanzines de repente aparecían los números de teléfono de los músicos de Barcelona, entre ellos muchos músicos punks. Y yo dije, esto es lo mío, yo tengo necesidad de explicar cosas, voy a hacer un fanzine. Y con 14 años empecé a hacer un fanzine. En casa dije, voy a hacer una revista. Y todos, incluido mi hermano, me dijeron, tú estás loco. Y yo dije, que no me dejáis, vale, pues la voy a hacer clandestinamente. Y entonces dentro de mi casa pasé a la clandestinidad y empecé a hacer un fanzine. Estuve varios meses haciéndolo. Yo lo distribuía por tiendas de discos, por bares donde no me dejaban entrar porque tenía 14 años y eran bares de noche, pero iba cuando abrían, y antes de que abrieran les dejara los fanzines y me iba. Yo en esa época ni bebía ni nada, o sea...
Y así empecé a entrar en contacto con los punks de Barcelona, Una vez dentro, ¿qué hace un niño de 14 años dentro de un movimiento yo como lo que este? hace un niño de 14 años no lo sé. Yo sé lo que yo hice, que fue abrir mucho los ojos y las orejas y empaparme absolutamente de todo con momentos surrealistas históricos. A mí me llamaban el zumopiñas, o sea, aquello cariñosamente, pero claro, todos mis colegas, o sea, yo era más pequeño, pero sí que es cierto que cuando yo entré había alguno que, o sea, pues si yo tenía 14 años y 4 meses, pues igual había alguno que tenía 14 años y 10 meses, pero el resto ya eran de 15 para arriba. Pero siguen siendo muy pequeños. Sí. Pero quiero decir que había algunos chavalitos como yo, pero también habían de 20, de 25 y hasta de 30. ¿Vale? Entonces, aun siendo muy pequeños, si tenías 15 años y llevabas ya un año en aquel entorno, pues ya habías vivido la calle más de lo que lo había vivido yo, porque hay que tener en cuenta que todo lo que hacíamos en ese momento era calle. Porque con nuestra edad no podíamos entrar en bares, no podíamos hacer nada. Entonces hacíamos calle. Nos sentábamos en una entradita de una tienda, en un portal, en medio de la calle tirados, en sitios que molestáramos poco para que la policía no viniera a tocarnos mucho las narices, que siempre aparecían, como siguen haciendo ahora, siguen tocando las narices. Pero bueno, entonces, por ejemplo, esto de momentos surrealistas, ¿no? Había un grupo que a mí me gustaban muchísimo, que es el primer grupo de punk de catalán que escuché, que se llamaban Cangrena. Y el cantante era de Barcelona, pero los otros 3 miembros, el batería, el guitarra y el bajista, eran del Masnou y tenían el local de ensayo en el Masnou. Entonces yo les quería hacer una entrevista para mi fanzine. Y quedé con el cantante, con el Coque, oye, quiero haceros una entrevista, pues el sábado voy al Masnou a ensayar, si quieres te vienes. Yo nunca había salido de Barcelona, a no ser con mis padres o con el Splay, con el grupo excursionista al que iba de pequeño, ¿no? Era la primera vez que yo quedaba con alguien sin que nadie de mi familia lo supiera. Además quedaba con un tío que si yo tenía 14 años, él debía tener 23 igual o así. Y cogía el tren y me iba al Masnou, a un sitio donde nadie de mi familia lo sabría dónde estaba, ¿no? Para hacerles una entrevista a los Cangrena. Nos subimos al tren, yo con mi carpeta, con mis folios, para hacer una entrevista escrita. No tenía ni grabadora ni nada por el estilo en aquella época. Lo escribía todo. Y en el tren se pone en marcha desde la estación de Francia hacia el Masnou. Y de repente el Coque me dice, oye, ¿tienes un papel? Y yo, sí, claro, tengo unos cuantos. Y le saco un folio, se pone a reír y me dice, ¿con eso quieres que me haga un porro? Y claro, yo con mis 14 años pensando, ¿en el tren lleno de gente se va a hacer un porro? ¿Pero esto qué es? Y sí, él allí en el tren se hizo su porro, se lo fumó, me dijo, ¿quieres? Yo, no. Y bueno, cosas de estas pues pasaban a menudo. Claro, es un movimiento donde te metes que es violento y está lleno de drogas. No es violento. Lo siento mucho, te contradigo. El punk nunca ha sido violento. No, yo he visto alguna entrevista que te hacían donde precisamente hablabas de de esa violencia que podía haber en las calles de Barcelona. Bueno, que hubiera violencia en las calles de Barcelona no significa que el movimiento punk fuera un movimiento violento. Yo siempre he dicho que el movimiento punk es un movimiento agresivo, pero la agresividad y la violencia no tienen nada que ver. Violentos eran los nazis que a partir de 1986 nos intentaban matar en todas las esquinas donde nos encontraban. Pero nosotros no éramos violentos, nosotros éramos agresivos, que es muy diferente. Si yo digo, mierda puta sociedad, estoy siendo agresivo verbalmente, pero no estoy siendo violento. Y luego el problema grave entre movimientos que no son musicales es a partir del año 86,
cuando aparece un grupo de neonazis que se disfrazan de skinheads para imponer su ley en las calles del centro de la ciudad. El problema es porque son neonazis, no porque se disfracen de skinheads. Cosa que tampoco nos gusta porque el movimiento skinhead nace de la cultura jamaicana, es decir, negra, y entonces que unos blanquitos de mierda se lo apropien para hacerlo girar alrededor del movimiento nacionalsocialista es patético. Poca imaginación que siempre han tenido estos nazis. Has dicho que dentro de, al final, los grupos donde tú estabas, sí que había mucha, al final, droga, porros. ¿Tú también consumías? Yo también, hijo mío, yo también. Sí, yo lo he probado todo, o casi todo. El concepto de drogas, como lo conocemos hoy en día, es otro invento más del capitalismo. Todas las sociedades humanas, desde miles y miles de años atrás, han utilizado sustancias para ver otras realidades. Lo que pasa es que en este mundo de mierda donde todo gira alrededor del dinero, al final este girar alrededor del dinero crea un torbellino que lo engulle todo y que nada queda al margen de su podredumbre. Pero todas las sociedades humanas siempre han utilizado sustancias para ver otras realidades y para ver más allá. Entonces, ¿por qué no íbamos a hacerlo nosotros? Lo que pasa es que hay que hacerlo con conciencia de eso, de ver cosas, de buscar en tu interior. Si tú solo tomas sustancias para irte de fiesta, lo cual normalmente implica, además, mezclar sustancias, lo más probable es que estas sustancias te acaben afectando a la salud. Puede ser física, pero por supuesto, primero también mental. Entonces lo que hay que hacer es probarlo todo con conciencia. Yo lo he probado todo, o sea, quiero decir, yo he probado la heroína. Pero hay mucha gente que se enganchó. Claro, los más débiles y los de corazón más grande se engancharon. Aquellos que no podían vivir en un sistema tan cruel y tan inhumano como este. Aquellos son los que se engancharon. Los que tenemos más fuerza, los que hemos tenido más capacidad de resistencia, no nos hemos enganchado. Porque éramos capaces de sobrevivir en esta sociedad. En cambio, había gente que tenía un corazón tan grande que era incapaz de vivir en esta sociedad, tal y como la conocemos. Y esos, pues, se engancharon, otros directamente se suicidaron. La vida es cruel, como la conocemos. ¿Sigues consumiendo, tomando algunas drogas hoy en día o ya no? Cuando me apetece. Como siempre he hecho, sí. ¿De qué tipo? No hace falta especificar, creo. Pero cuando me apetece, sí. Hay un momento en el que decidís ocupar un inmueble que no era vuestro. ¿Qué ocurre? Que el hecho de que algo no sea nuestro nos tiene que impedir utilizarlo. Es una pregunta que me hago todavía hoy en día. ¿Es la propiedad privada lo que rige nuestras vidas como seres humanos nacidos libres? Quiero decir que, claro, hay todos esos ya míticos lectores del Mundo, del ABC, de esos diarios tan demócratas, ¿no?, que se escandalizan cuando ven un titular que pone de ocupa a empresario con hipoteca y se piensan que he renunciado a algo, cuando la realidad es que hoy soy mucho más radical que cuando tenía 20 años, porque la vida y sobre todo el capitalismo salvaje que sufrimos me ha radicalizado de esta manera.
Entonces, yo pienso, yo un día nací como un tigre o como un perro. Quiero decir, que nací en un hospital, pero si hubiera nacido hace 2000 años, igual habría nacido en un pajar. Y si hubiera sido hace 5000, igual habría nacido en una cueva. Y en todos los casos nací como nacen los perros y los tigres. Libres. Yo nací libre. Entonces, si yo nací libre, ¿por qué mi objetivo vital ha de girar alrededor de algo que nadie me ha preguntado, que se me ha impuesto? El problema mental no es mío. El problema mental es de esos ya míticos lectores del Mundo y del ABC que no entienden nada de la vida. ¿Y entonces qué es lo que propondrías? ¿Una ley de natura de el gana el más fuerte? No. Lo que propondría, ¿a qué nivel? Si ganara el más fuerte, yo habría perdido hace años, porque con 7 años ya llevaba gafas y ya sabes tú que en el colegio llevar gafas es sinónimo de colleja. Entonces, yo no habría llegado a ningún sitio. Pero no, yo el que... O sea, claro, si me dices, ¿yo qué propondría? ¿De qué me hablas? ¿A nivel social? Llegados a este extremo, yo propondría y firmaría ahora mismo por la extinción. Porque mira en el momento en el que estamos ahora mismo, ¿eh? O sea, nos hemos quemado el planeta. Estamos viendo un genocidio cada día por televisión desde hace un año que no le importa a nadie de los que nos dirigen, de los que tienen el control de lo que pasa en el mundo. O sea, ¿yo qué propondría? La extinción, por supuesto. Somos una raza terrible. Pero al mismo tiempo sigo siendo humanista, ¿eh? O sea, no te pienses. El tema, a lo que íbamos, el tema de la ocupación. O sea, yo nazco y nazco. Y luego voy viendo cómo funciona la sociedad, ¿no? Y sí veo que la sociedad, en algunas cosas, pues hemos avanzado mucho y en otras no hemos avanzado nada. Y entonces, con 16 años, me doy cuenta que tengo un grupo de amigos que somos ultra creativos, ¿no? Que hay gente que hace ropa, que hace serigrafía, que se hace las camisetas, que hay otros que tienen grupos de música, otros hacen fanzines, revistas, otros hacen programas de radio, que sería algo parecido al podcast de los salmones hoy en día. Y todo este grupo de amigos que tenemos entre 16 y 20, 22 años, en esta sociedad que tiene tanto de todo y que ofrece tanto, no hay ningún sitio donde nosotros podamos desarrollarnos cultural y artísticamente de manera libre e independiente, donde podamos experimentar, que es lo que deberían estar haciendo todos los chavales cuando tienen 16 años, experimentar con sus inquietudes. Y nosotros, pues no teníamos. Y estábamos en la calle, como te he dicho, y veíamos un edificio vacío, una tienda cerrada, otro edificio vacío, y nos empezábamos a hacer preguntas de ¿qué sentido tiene esto? Y al final decidimos entrar en un edificio. ¿Dónde estaba el edificio? En la calle Turrén de Loya, por debajo de Travesera de Gracia. Entre la calle Perill y Travesera de Gracia. Y eso, digamos, lo organizasteis unos días antes, oye. Sí, lo organizamos con meses, dijéramos. O sea, nosotros en agosto hicimos 2 grupos más o menos organizados. Un grupo nos fuimos a Italia y otro grupo se fue a Ámsterdam para ver cómo era esto de las casas ocupadas en Europa. Porque aquí no existía. Sabíamos que existía esto que se llamaban squats en Inglaterra, en Italia, en Holanda, en Alemania.
pero teníamos la necesidad de verlo, de saber cómo se organizaban, cómo funcionaba, cuál era el rollo, qué hacían, para hacer aquí algo parecido. Entonces, al volver de estas vacaciones militantes, dijéramos, pues nos reunimos y decidimos crear el colectivo Squad Barcelona. Squad es la palabra inglesa para los ocupas. Decidimos montar el colectivo Squad Barcelona y empezamos a hacer cosas para promover la ocupación. Pues repartir octavillas, hacer un concierto para sacar dinero, con ese dinero comprar potes de pintura, escobas para cuando ocupáramos la casa, etcétera, etcétera. O sea, ya anunciasteis que ibais a ocupar. Anunciamos que habíamos creado un colectivo para ocupar, sí. Sí, sí. Pero no avisasteis de dónde ibais a ocupar. Ah, hombre, éramos ingenuos, pero tampoco tanto. ¿Y entonces cuándo llegó el día? El día 7, viernes 7 de diciembre de 1984. Pues nada, quedamos. Yo no me acuerdo, tengo algunas cosas borrosas, imagino que de los nervios, de la tensión de este día. No es la primera vez que vi una carga policial, pero sí que es la primera vez que vi que una carga policial venía a por mí. ¿Entrasteis por la noche o durante el día? No, entramos después de comer. Entramos viernes después de comer, por la tarde. Entonces había dos grupos, dijéramos, el grupo de los compañeros y compañeras que se iban a quedar a dormir, que iban a vivir en la casa, y el grupo de apoyo. En el grupo de apoyo estábamos los más jóvenes y compañeros del Ateneo Libertario de Gracia, por lo menos, de aquí de Barcelona. Y supongo que algunos colegas más. ¿Pero qué edad tenías? ¿Qué edad tenías en ese momento? Yo 16 años. Y bueno, fuimos, con unas cizallas se cortó las cadenas que había, se entró en la casa, se hizo una visita rápida a la casa, a ver, hostia, cuánta mierda. Se dijo, vale, aquí dormiremos, pues vamos a limpiar esto lo primero, y los que nos quedábamos fuera dijimos, vale, pues nosotros vamos a pintar la fachada, a buzonear todos los edificios de alrededor diciendo, hemos ocupado esto para hacer un centro social y dar vida al barrio y que no hayan ratas ni yonkis. El edificio aquel llevaba 18 años vacío. Estaba lleno de jeringuillas, de ratas, era una vergüenza. ¿Se sabe de quién era? Yo ahora no me acuerdo, pero fuimos al registro de la propiedad y claro, sí, se miró todo. ¿Qué opinaron tus padres de que ocuparas? Pues la verdad es que no me acuerdo mucho. No me acuerdo mucho del que dijeron. Yo supongo que ya llevábamos 2 años en el movimiento. Mi hermano y yo pues ya estaban un poco acostumbrados. Yo ya había salido en el País, por ejemplo, con 15 años, haciendo el punky. Salí en una película que se llamaba Gritos a ritmo fuerte. Entonces ya supongo que empezaban a ver que, hostia, este niño es un poco especial. ¿Y qué pasó una vez entrasteis? Pues eso, entramos, los que iban a dormir se quedaron dentro, empezaron a limpiar y tal, y los que éramos grupo de apoyo nos quedamos fuera, empezamos a pintar de lila la fachada, a buzonear las casas de alrededor y a repartir octavillas a toda la gente que venía. Hasta que de repente llegó la Policía Nacional, que en aquella época no habían Mossos d'Esquadra. Habría sido más divertido que hubieran venido los Mossos d'Esquadra, porque en aquella época los Mossos d'Esquadra iban con espardeñas. Entonces, claro, eran muy tradicionales, pero era muy divertido hacerlos correr. ¿Te imaginas tú hoy en día a los Mossos cargando en espardeñas? Tiene un punto cómico, ¿no? Llegó la Policía Nacional, que dijéramos que en el año 84, bueno, hoy en día tampoco, pero en el año 84 dijéramos que en la Policía Nacional no entraba lo mejor de cada clase, ¿sabes?
Entonces bajó el cabo o lo que fuera, ¿no? El mandamás de aquellos policías y a ver, ¿quién es el jefe? Y aquello, no, aquí no hay jefes, ya empezamos con el rollo. Yo esa es la primera vez, creo, que me di cuenta de que cuán inútil era la discusión con cualquier hombre uniformado de explicarle que aquí no hay jefes, que esto es una asamblea y lo decidimos todo entre todos. No les entra en la cabeza, o sea, pobres, tienen un problema mental brutal. Pero bueno, eso, llegó el tío y a ver, ¿quién es el jefe? No, que aquí no hay jefe, a ver, ¿qué? ¿Y qué estáis haciendo? No, pues esto estaba vacío y de repente el tío dijo, ¡sacad las porras! ¡A por ellos! Y cargaron contra nosotros. Yo es la primera vez que vi una carga policial contra mí. No era solo contra mí, obviamente, o sea, seguramente yo soy el que menos vieron a aquellos policías porque era un niñato y había allí en ese grupo de apoyo sí que había gente ya bregada en las luchas sociales de los años 76, 77, 78 en Barcelona, de los Ateneos Libertarios. Entonces, claro, tal y como sacó la porra el primer policía, había 4 tíos que ya estaban cruzando un coche en medio Torrent de Loya. Yo era la primera vez que veía cruzar coches también. Y aquellos compañeros lo hacían con una facilidad que decías, hostia, esto parece ser una buena escuela para... ¿Qué es cruzar un coche? Pues coger un coche aparcado y cruzarlo en medio de la calle para que no pueda pasar una furgoneta de policía. Es decir, como si esto fuera el coche aparcado, cogerlo entre varias personas y ponerlo así. Esto es la lección número 1 de guerrilla urbana o de enfrentamiento policial. Hay que cruzar los coches para que la policía no pueda pasar. ¿Cómo acabó eso? Eso acabó a las 2 de la madrugada o la 1, no sé a qué hora, o a las 12, sentados en un portal con una amiga, compañera de mi edad, Maite y yo, con 16 años, en medio de la noche invernal de un 7 de diciembre en el barrio de Gracia en Barcelona, sentados en un portal completamente solos, sin saber qué había pasado, sin entender qué había pasado y cómo había sido tan fácil romper nuestro primer sueño social. Hasta que de repente pasó alguien por allí y dijo, oye, ¿qué hacéis aquí tiraos? Que está la gente reunida en el Ateneo Libertario. Y fuimos al Ateneo Libertario, donde los que se habían desperdigado después de las cargas policiales y tal, se habían encontrado y con el apoyo de los compañeros mayores del Ateneo Libertario de Gracia estaban ya convocando una rueda de prensa para el día siguiente con el abogado, nuestro queridísimo Mateu Seguí. Y en esa rueda de prensa es la fotografía que aparece en la portada del periódico El Domingo. Pero te digo que para mí la noche acabó completamente desconsolado, con Maite sentados en un portal sin entender absolutamente nada. Hay que pensar cómo abrió la puerta la policía. Y ahí tiene también mucho que ver lo que te decía antes de que en la policía no entran los más listos de cada clase. O sea, los compañeros se habían encerrado dentro con una cadena nueva y la policía lo que hizo fue empotrar la furgoneta policial contra la puerta metálica para romper la cadena. Poco después decidís dejar la escuela, ¿verdad? Sí, de hecho, el día siguiente. Por esto que te he explicado antes, de que me enfrenté con un compañero, el profesor me decía cosas y ya me di cuenta que no estaban a la altura de mi cabeza. No es que no estuviera a mi altura, es que mi cabeza iba por otros senderos y aquellas personas eran incapaces de entender nada de lo que pasaba por mi cabeza. Entonces dije, nunca más. Y con mi madre fuimos y mi madre consiguió que me permitieran presentarme por libre a los exámenes finales y me lo suspendieron todo. Viéndolo ahora con tiempo, ¿crees que hiciste bien en dejarlo? Totalmente. Ten en cuenta que no tengo la ESO acabada
y que he publicado 5 libros, que he publicado cientos de discos, que he grabado varios discos como músico, que he plantado varios árboles, sobre todo de marihuana, y que tengo una hija. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué edad tiene tu hija? 27 años. Sí, o sea, ella con la edad de 14 años, ¿tú lo hubieses dejado meterse en los movimientos donde te metiste tú? Dijéramos que yo con 14 años no pedí permiso y por lo tanto espero que ella hubiera hecho lo mismo. En todo caso, yo la habría intentado apoyar, acompañarla en lo posible, sí. Pero yo desde que nació mi hija tengo muy claro que es mi hija, que no soy yo, que es un ser nacido libre como yo. ¿Ha ocupado alguna vez tu hija? Que yo sepa, no, pero estar en casas ocupadas sí, muchas veces. A partir de ahí, os desalojan y ¿qué ocurre? Pues que todos los que están dentro de la casa se los llevan detenidos a comisaría. Entonces al día siguiente hacemos la rueda de prensa, el lunes o el domingo, no estoy seguro ahora, el domingo o el lunes los dejan en libertad a todos los que se han llevado detenidos y el juez les dice que no pueden volver a ocupar. Y el caso es que 2 meses más tarde ocupamos una nueva casa y cuando 2 meses después es desalojada, los reincidentes, es decir, aquellos compañeros que han estado en el primer desalojo y que están en el segundo desalojo, son encarcelados. ¿Tú no estabas entre ellos? No, porque yo no fui desalojado en la primera y tampoco fui desalojado en la segunda. Pero formaste parte de las dos. Sí. Pero no vivía. No iba a vivir en la primera y tampoco viví en los 2 meses de la segunda. Mi objetivo era el tener un espacio comunitario, colectivo, donde hacer cosas. No, yo no necesitaba un sitio para vivir. Yo vivía con mis padres y no había una relación tan mala como para necesitar la urgencia de una casa. Me fui de casa con 17 años, pero me fui porque quise, porque ya me podía pagar un piso con otros colegas. Luego dicen que somos unos vagos. A ver cuántos de estos fachas de mierda que dicen que somos unos vagos trabajaban con 17 años y se podían ir de casa de sus padres porque ya producían. Como sabes, fuisteis los primeros en España en ocupar un inmueble. Fuimos los primeros que desde el concepto que hoy conocemos de ocupa lo hicimos en una gran ciudad. Antes de nosotros se había hecho en algunas poblaciones medianas del País Vasco. Desde entonces ha crecido muchísimo. Hoy en día en España he mirado y cada año hay más de 15.000 denuncias por ocupación y muchas que no se denuncian. ¿Qué opinas de la ocupación hoy en día? Lo mismo que opinaba hace 40 años, que si hay una casa vacía, el derecho es utilizarla. No es posible que la gente no tenga dónde dormir mientras hayan casas vacías. No es posible. Igual que no es posible que la gente pase gana mientras se tira comida a la basura. No es posible. Y quien no entienda esto es que es subhumano. Pero hay muchas personas que al final se aprovechan también de este sistema. Correcto. Porque este sistema no funciona, no está basado en la justicia, no está basado en la igualdad. Está basado precisamente en una pirámide donde el que está arriba tiene más posibilidades de todo que el que está abajo. Y el que está en medio tiene menos posibilidades del de arriba, pero más del que está abajo. Donde cuanto más dinero tienes, más puedes. Creo que la imagen más, difundida de los ocupas hoy en día es de que roban a otras personas
tomando al final sus casas y aprovechándose de una ley que les ampara, en cierto modo. Esto es la imagen que tiene la mayoría de personas, ¿no? ¿Me has dicho? Siento que es así. Vale. ¿Quién la promueve esta imagen? ¿Algunos medios de comunicación, quizás? ¿Tú crees que la ocupación es un problema? Porque si la ocupación fuera un problema, ¿por qué Prosegur regala el seguro antiocupación? ¿No sería un seguro que todo el mundo pagaría por tenerlo? Siento que en cualquier caso hay una gran diferencia entre lo que es ocupar un inmueble de un banco o de un fondo de inversión, un fondo buitre, que lo que es ocupar una vivienda que es de un particular, aunque sea una segunda vivienda. ¿Tú también lo ves así? O sea, una segunda vivienda, una vivienda vacacional, no se ocupa. Hombre, Y una primera vivienda, menos. Y una primera vivienda, menos. pero hay muchas viviendas que son al final de segundas viviendas y que se han ocupado. Bueno, yo no sé si son tantas muchas, ¿eh? Te lo digo en serio. O sea, yo no me dedico a la estadística y la verdad es que me importa un rábano. Pero dudo que sean tantas, ¿vale? Lo que sí que tengo claro es que hay, aunque sean pequeños propietarios, que puedan tener 3 o 4 propiedades y que de repente se les puede olvidar una por ahí, ¿sabes? Entonces, claro, es mala suerte que te la ocupen. Por supuesto que es mala suerte. Pero es que más mala suerte es para quien no tiene un sitio donde dormir, que a este señor pequeño propietario se le haya olvidado una de sus viviendas. ¿Sabes? Y muchas veces, con estos magníficos reportajes de periodismo de investigación que hacen medios como El Mundo o como el ABC, donde salen todos esos míticos lectores a decir, que te ocupen a ti la casa, me lo dicen a mí, que te ocupen a ti la casa, ¿qué te parecería? Pues es que a mí ya me han ocupado. A mí el 31 de diciembre de 2022 me ocuparon este local donde estamos ahora. ¿Y qué hiciste? ¿Vale? Pues vine, vi si podía entrar o no, no podía entrar porque habían cerrado con llave y la llave no estaba, llamé a los Mossos y ahora dirán, claro, antisistema, llamas a los Mossos, por supuesto, que no pago impuestos como todo el mundo. ¿O te crees que porque como que pienso diferente tengo menos derechos que tú? No lo digo por ti, lo digo por los míticos lectores del ABC y del Mundo. Llamé a los Mossos dijeron, ¿nos da permiso para romper la puerta? Les dije, sí. Al final la abrieron sin romper y los que habían ocupado se habían ido. ¿Por qué? Porque entraron aquí por error, se pensaron, la persiana estaba sucia, se pensaron que esto era un local vacío, entraron, vieron un calendario que ponía diciembre del 2022, era el día 31 de diciembre de 2022, durmieron aquí, porque habían aquí 2 sofás y los pusieron bien puestos para dormir, y al día siguiente se levantaron y se fueron. Aquí estaba todo. Y no tocaron nada. No robaron nada. Estaba el piano de mi hija, un piano eléctrico. Se lo podían haber llevado. Lo podían haber vendido por 1.000 euros. No todos los ocupas son tan respetuosos. Claro. Cuando son malos, todos son malos. Pero cuando son buenos, no todos son buenos. ¿No es eso lo que me estás diciendo? No, al final... Por supuesto que no todos los ocupas son tan respetuosos, pero es que tampoco todo lo que llamamos ocupas son ocupas. ¿Qué quieres decir? Hombre, quiero decir que todos sabemos que hay mafias que entran en espacios, que rompen cerraduras, que son especialistas en esto, que se dedican a esto, y que luego ese espacio que supuestamente han ocupado, que en realidad no han ocupado porque no están ahí durmiendo, lo único que han hecho es cambiar la cerradura, y luego lo alquilan a terceras personas necesitadas.
O venden casas por 1.000 euros. Efectivamente. No son ocupas. ¿Quién es el interesado en que tú creas que estos son ocupas? Estos son las mafias de toda la vida. Las mafias que trafican con personas. Las mafias que trafican con armas. Todo lo malo del sistema capitalista tiene un precio. Lo he dicho al empezar la entrevista. Todo tiene un precio. Y lo malo se paga doble. Se trafica con personas. ¿Qué es lo más difícil hoy en día? Cruzar fronteras. Esto se paga bien, ¿eh? Armas. Conseguir armas para hacer la revolución. Esto ya no es como hace 100 años. No. Hoy en día se paga bien, ¿eh? ¿Y las casas? ¿Las casas también? ¿Hasta eso hemos llegado? ¿A que luego nos comáis la cabeza con que los ocupas son muy malos? Cuando lo chungo es el capitalismo y las mafias que crea. Mafias creadas por las desigualdades creadas por el propio capitalismo. Porque claro, Pablo Escobar era un monstruo. Era un monstruo para los yanquis. Porque les metía cocaína a sus hijos hasta por las orejas. Pero en el barrio de Pablo Escobar, no sé si Pablo Escobar estaba tan mal considerado, ¿eh? Claro, cuando se habla de, las familias que no tienen, en caso de necesidad, apoyo, la ocupación, digamos, en caso de necesidad, sobre todo hoy en día, es muy relativo. Y más como está el precio de la vivienda, ¿no? Entonces, claro, yo ahora, por ejemplo, estoy intentando buscar un sitio pues para alquilar. Y claro, yo podría decir, oye, es que si pago el alquiler que me están pidiendo, casi no llego. Así que voy a ocupar. Entonces, ¿dónde está el límite ese de personas que realmente, digamos, si todo el mundo hiciese eso, habría un montón de viviendas ocupadas? Magnífico. Triste, pero magnífico. ¿Triste por qué? Porque significaría que había un montón de viviendas vacías. Pero eso no pasa, ¿no? Eso no pasa. No hay nadie que especula con una vivienda vacía para hacer dinero. No hay fondos buitres que tienen... ¿Por qué no podemos salir con las cámaras? Porque te llevaba a una manzana y media de aquí, a menos de 100 metros, y te enseñaba en medio del barrio de Sants un parking de cientos y cientos y cientos de metros cuadrados que lleva 10 años parado, por lo menos, todo tapiado, porque incluso la indecencia es tanta que había un homeless que dormía en la puerta del parking a medio hacer y los vecinos le daban de todo. Y tenía una tienda de campaña y tenía flores para sentir como que vivía en casa y no en la calle. Y le han hecho un muro para echarlo y que no pueda dormir ahí. Hijos de puta. O sea, es indecente este sistema. Es indecente total. Yo lo quemaría todo. En cambio, hay un momento en el que, digamos, tú mismo has dicho que vas de alquiler y ahora estás con una hipoteca. Sí. ¿Por qué decides cambiar, digamos, y pasar a esa... entrar dentro del sistema, por decirlo así? Porque vivimos en un sistema... ¿entrar en el sistema? Bueno, o sea, cuando pagas alquiler no entras en el sistema. Por supuesto. Ah, es que yo nunca he vivido en una casa ocupada. No. Yo nunca he vivido en una casa ocupada. Nunca lo he dicho eso. ¿Por qué la gente lo da por hecho? Yo siempre he ocupado para tener espacios colectivos de creatividad artística, cultural y política. Desde aquellas 2 primeras ocupaciones en el barrio de Gracia a Cros 10, aquí en el barrio de Sants, que fue la primera ocupación que se ganó en un juicio y que el juez nos cedió legalmente a los ocupantes. Ateneu Alternatiu i Llibertari de Sants, un
centro social anarquista. Yo siempre he vivido de alquiler o en propiedad. Nunca he salido del sistema porque, a no ser que te vayas a una montaña completamente solo, es imposible salirse del sistema. Dentro del no salir del sistema, ¿qué hay más dentro del sistema que tener una hipoteca y una empresa? Podría ser banquero. ¿A qué banco fuiste, hablando de bancos, a pedir hipoteca? La familia no se elige y tengo algunos familiares que siempre les ha gustado trabajar en los bancos. No me digas que tienes familia banquera. Sí. Bueno, hay que tener de todo. Mi bisabuelo militar, luego los banqueros. Las cenas familiares deben ser interesantes. No, familiares de Navidad. de segunda línea, dijéramos. Entiendo entonces que son, al final, bancos los grandes. Bancos de... Sí, los bancos. Bueno, tampoco creo que haya bancos pequeños, pero bueno, en Casbah Music la cuenta la tenemos en triodos, porque nos da un poco... Trabajar con CaixaBank y toda esta porquería, pues... Háblame de tus grupos de música, porque mientras pasa todo este proceso, tú al final formabas parte de varios grupos, ¿verdad? Sí. Yo con 14 años pues ya me subí por primera vez a un escenario para gritar mis necesidades viscerales y estuve así hasta el 96. En el 96 dejé de ser músico porque Amparo se había quedado embarazada, yo tenía mi taller de serigrafía que era de lo que vivía y entonces era músico, dijéramos, como hobby, como necesidad vital, cultural, creativa y expresiva. Pero entonces apareció la posibilidad de montar una agencia de management y tenía que dejar algo y dejé de ser músico porque pensé que lo que me daba la música siendo músico me lo daría igual la música haciendo de manager y pensaba que en ese momento podía hacerlo mejor. ¿Y eso es cuando montas Casbah? No, ahí montamos una agencia de management que se llamaba AC Color y años después montamos Casbah. ¿Qué hacéis exactamente en Casbah Music? Pues sacar discos. No sé si os sonará de algo un sello como Warner, La Virgin, EMI, pues eso, pero en pequeño y más divertido. ¿Qué significa Casbah? Casbah es el centro neurálgico de las ciudades en el mundo árabe. Es un poco pues como el mercado, dijéramos, ¿no? Y el concepto un poco de Casbah Music es el lugar donde todas las músicas se reúnen o donde todas las músicas se encuentran. Dime algún grupo conocido que hayáis tenido en la discográfica. La Pegatina. ¿Algunos más? Lágrimas de sangre. De primera línea, Fermín Muguruza, Amparo Sánchez. Si te canto Echi Pirón todos los días sale el sol, ¿qué me dices? ¿Y fuisteis, digamos, los primeros que llevasteis a este grupo? ¿O cómo...? La Pegatina se habían sacado ellos un disco autoeditado. Cuando nosotros hablamos de un disco autoeditado, para nosotros es un disco, pero para la industria musical no. ¿Vale? Es decir, cuando nosotros empezamos a trabajar con La Pegatina para sacar su segundo disco, para los medios de comunicación era el primero. Porque La Pegatina se habían autoeditado un disco sin enviarlo a medios de comunicación, sin hacer promoción real, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces nosotros sacamos el segundo, tercer y cuarto disco de La Pegatina. Sacamos los 3 discos que publicaron Bongo Botraco. Bongo Botraco son los de Echi Pirón, todos los días sale el sol. Publicamos los 3 primeros discos de Lágrimas de Sangre, LDS. No sé si conoces, un grupo de rap de primera línea. Publicamos los 3 primeros discos de Ginestà, 2 hermanos catalanes que cantan en catalán, que ahora dijéramos también están en primera línea de la música en catalán.
ayudado, creo, al desarrollo de algunas carreras importantes en la música de la ciudad de Barcelona, por extensión de Cataluña y por más extensión del Estado español. Porque dicen que el dinero también es un problema. Sí, no, por eso estaba pensando. O sea, en general, y a ver, esto, en Casbah Music hay una cosa muy clara, y es que los contratos son muy garantistas con los músicos, ¿vale? Y esto es porque yo fui músico. ¿Qué quieres decir garantistas? Que los contratos tienen más garantías para los músicos que para Casbah, ¿vale? Y esto es una realidad. Esto es porque yo fui músico, porque fui manager, porque cuando una discográfica intentaba tomarle el pelo a un grupo me molestaba muchísimo, porque yo como manager me consideraba miembro del grupo, me consideraba como un músico, ¿vale? Entonces hay cláusulas que son garantía total para el músico, y en cambio estas cláusulas que sean garantía total para Casbah no existen. Entonces, ¿qué pasa? Que en general los creadores tenemos un ego muy grande. Todos los creadores. Y hemos de aprender a luchar con él, pero sobre todo hemos de luchar constantemente contra nuestro ego. Y cuando eres creador y cedes algo de lo que haces a alguien esperando un rendimiento X y no funciona, el malo siempre es ese alguien. Y esto es indudable. Esto es algo que nosotros tenemos asumidísimo. Lo tenemos muy asumido. Pero nos hemos dado cuenta que a veces un disco no funciona, el grupo tiene las expectativas muy altas y entonces Casbah Music es muy mala porque trabaja muy mal y acaba fatal, o un disco que va como un cañonazo, que funciona súper bien y que de repente el artista se cree que ha subido unos cuantos escalones de golpe y empieza a tener caprichitos. Y entonces en Casbah somos poco de caprichitos, la verdad. En Casbah somos muy mucho de pies a tierra, pico y pala y a trabajar. Claro, vosotros apostáis por grupos y artistas al final que están naciendo, que son pequeños, ¿no? En general. En general. Claro, que cuando estos crezcan, se vayan, digamos, reciban ofertas de discográficas y os las... Nos parece magnífico. Pero claro, entonces vosotros siempre os quedáis, digamos, con la parte del pastel que tiene más riesgo y que es más pequeña, ¿no? Sí, pero es más divertida, es lo que nos gusta hacer, es lo que necesitamos. O sea, para esto no tengo explicación. Lo que tengo claro es que, mira, muchos de los grupos, o sea, algunos de los grupos que se han ido de Casbah con cierto éxito, se han ido a Warner, ¿vale? ¿Tú crees que yo me gustaría ser directivo de Warner? Para comerme esos laureles cuando el niñato ese de Casbah ya ha hecho triunfar a La Pegatina. Ahora yo, que soy Warner, me llevo a La Pegatina. ¿Tú crees que yo me veo así? A mí me gusta lo que hago. Es que es lo que he hecho toda la vida. Yo con 14 años empecé a hacer un fanzine, a hablar de los grupos que me gustaban, para ayudarlos. A los 6 meses, con 3 de aquellos grupos que me gustaban, les monté un concierto en Barcelona para ayudarlos. Unos meses después, a 2 de aquellos 3 grupos del concierto, a uno le saqué una cinta cassette y a otro le saqué un single para ayudarlos.
¿Cuál crees Y así sigo con 56 años, 42 años después. Para que luego esos míticos lectores del ABC y del Mundo digan: ¿cómo has cambiado de ocupa a empresario con hipoteca? Y yo les responda: no como tú, que sigues chupándote el dedo. Ahí, bueno, montas la empresa y podríais haber montado al final una cooperativa o, digamos, muchas formas. En cambio, decidís montar una empresa privada, una sociedad limitada. Sí. ¿Cómo se entiende esto? Pues mira, se entiende de una manera muy sencilla. Yo estuve trabajando varios años en Traya Records. Traya Records era una cooperativa. Cuando nosotros creamos Casbah Music, para ser una cooperativa catalana, tenían que ser por lo menos 5 trabajadores. Y eso fue uno de los grandes errores de Traya Records. Crear una empresa discográfica con un mínimo obligado de 5 salarios es un suicidio. ¿Cuántos trabajadores sois vosotros ahora? Ahora, como cuando empezamos, 2. Llegó un momento que llegamos a ser 5, porque el capitalismo empuja. Pero al mismo tiempo que llegamos a ser 5 trabajadores en Casbah, Amparo y yo empezamos a dejar de disfrutar lo que hacíamos. Porque teníamos la obligación de los malditos 5 salarios cada mes. Así que, de manera natural, sin echar a nadie, porque toda la gente que ha trabajado en Casbah han sido antes amigos nuestros que trabajadores, a medida que por voluntades propias iban dejando el trabajo, nosotros nos sustituíamos hasta que volvimos a quedarnos 2 y volvimos a ser felices. ¿Cómo llevas ser anticapitalista y tener una empresa privada? Pues la verdad es que lo llevo la mar de bien. Como he dicho antes, sería peor si fuera banquero. Soy sociable. Soy ultra sociable. Me gusta la colectividad. Necesito del ser humano. Soy humanista. Vivo en esta sociedad. Por desgracia, es una sociedad de mierda, regida por el capitalismo. Pero por suerte, hay algunos espacios donde huir y que nos permiten mantenernos en el día a día siendo personas dignas. A mí una gran parte de eso me lo aporta el poder trabajar desde la cultura de base, desde la cultura de calle, acordándome cada día de mis amigos. Para todos esos que me critican, ¿cuál sería la alternativa a tener una empresa? Ser un trabajador. O crear una... al final existen modelos de empresa, digamos, no privados o colectivos. Sí, tipo cooperativa y etcétera. Pero, una asociación o... Bueno, pero una asociación no te permite trabajar de esta manera. Todas... Cuando creamos Hace Color, la empresa de management se creó como asociación cultural, porque al principio no había suficiente movimiento económico para que nadie viviera de ello. Entonces montamos una asociación cultural, empezamos a poco tener más contactos, más conciertos, más... Y cuando llegó el momento de profesionalizarnos, Hace Color se convirtió en una SL. Pero Casbah Music no podía haberse creado como asociación cultural porque no habría tenido ningún sentido. Y al final esto nos habría dado problemas con el Estado a nivel de fiscalidad. Ahora habéis hecho 20 años. ¿Qué habéis hecho por los 20 años? Pues hemos hecho una colección de 11 discos de vinilo, que son discos históricos. Estamos publicando uno cada mes, excepto agosto, que dimos vacaciones a los clientes compradores.
pero es una colección de 11 vinilos históricos que van desde el disco más antiguo, es un disco grabado en 1991, y el disco más actual es un disco que se grabó en el 2023, es decir, que son 32 años de música de la ciudad de Barcelona, por extensión de Cataluña y por extensión del Estado español, con algunos discos de homenaje a músicos que han pasado por Casbah a lo largo de estos 20 años y que por desgracia ya no están entre nosotros, y luego discos que de alguna manera representan el legado musical de Casbah a la historia, y algunos discos que hablan del pasado de Amparo y míos alrededor de la música, que es lo que nos empuja a crear Casbah Music. ¿Qué tienen de, digamos, diferentes estos discos? Bueno, por un lado el concepto de colección, que tú coges un disco y otro y pueden no tener nada que ver, pero en cambio coges los 11 discos y sí que hay un hilo conductor, que es ese, el de narrar la historia musical de la ciudad de Barcelona desde 1991 hasta 2024. El explicar las músicas populares por las cuales ha pasado este momento histórico, desde el rock alternativo, el punk rock, el mestizaje. Y por otro lado hay una particularidad muy bestia, que es esta de rendir homenaje a maestros y amigos. Desde el disco de Cristian Dios, que es el último disco que grabó mi hermano como músico y que nunca se había publicado y que ahora por primera vez ha visto la luz, pues al último disco de la colección, que es un homenaje a Íñigo Muguruza. ¿Tenemos alguno por aquí? Sí, aquí tenemos Maniática, el lado oscuro, por ejemplo. Esto es una banda, es un disco que se grabó en 1992, una banda de Alicante que muy underground pero muy famosa, que hizo una gira por Alemania en el año 93, que eran grandes amigos de Amparo y mío, y nos fuimos, Amparo y yo, a acompañarlos en esa gira alemana para venderles las camisetas, el merchandise y hacerles un poco de traductores. Esto había salido en cassette en el 92 y nunca antes había visto la luz en vinilo. O por ejemplo, este es el último disco que grabamos, que es esta recopilación de bandas de hardcore y punk actuales de Cataluña, porque no podíamos permitir que todos los discos de la colección miraran al pasado. O sea, es normal que cuando tú haces algo de 20 aniversario, pues hagas un repaso a esos 20 años, pero como que en Casbah Music siempre vivimos el presente y miramos al futuro, pues queríamos que al menos uno de los discos fuera actual con vistas a futuro. Entonces hicimos esta recopilación que se llama Cataluña Explota, y de alguna manera estamos ya preparando el Cataluña Explota volumen 2, una nueva recopilación de bandas actuales, para que esta parte de la colección perdure. Es decir, que ha funcionado bien. Están funcionando. Ha habido un par de discos, especialmente el de Maniática y el de TNT, hemos tenido que reeditarlos. O sea, se han agotado las ediciones. Los otros todavía no, pero progresa adecuadamente. ¿Qué opinas de la música actual, de la música comercial? De la música actual comercial opino lo mismo que opinaba de la música comercial de hace 50 años. Es música comercial. Lo que pasa es que sí es cierto que hay una diferencia importante, y es que la globalización también ha globalizado las músicas. Entonces al final hay una canción que está sonando al mismo momento en el 99% de las radios del planeta, y para la cultura esto es terrible, y quien no lo vea es que, repito, como ya he dicho antes, es subhumano, porque si en el 99% de las radios del planeta suena en el mismo momento la misma canción, ¿dónde queda la cultura? La diversidad cultural, la variedad, los gustos, los matices. Hay canciones que hacen el bien. Sí, total. La música hace el bien.
La música hace el videoclip. ¿Todas las canciones? No, no todas las canciones, pero sí la música como concepto. O sea, ¿te imaginas una vida sin música? Sin duda no. Yo cuando me despierto un poco deprimido, tengo 3 o 4 discos de cabecera. ¿Sabes? Me los pongo y automáticamente me sube el ánimo. Sobre todo si te pones hardcore. Sí, bueno, necesito cierta aceleración, por supuesto, pero puede ir... o sea, mira, te voy a decir los 4 discos de cabecera para estos casos. After Your Brain de Raw Power, no, perdona, no estoy seguro si ese es el título. El segundo disco de Raw Power, un grupo italiano, esto es el hardcore más extremo que yo oigo, me sube el ánimo total. El primer disco de los Ramones, porque es el primer disco punk que me enganchó totalmente. Muerte o locura de Malos Tratos, y esto la gente dirá, ¿cómo? ¿Esto qué es? Los entendidos dirán, hostia, ¿qué ha dicho el Johnny? Malos Tratos, un grupo de Pamplona, tienen 3 discos, y Muerte o locura es de esos que a mí me sube el ánimo. He dicho 3, me quedo con estos 3, pero quiero decir, son 3 discos también diferentes, o sea, de rock acelerado, pasando por punk rock hasta el hardcore. Pero sí, la música sana, total. ¿No has pensado alguna vez, oye, voy a cambiar de estilo y me paso, grabo un latinazo y así, digamos, vendo más? En Casbah no le hacemos ascos musicalmente a nada. En Casbah hemos sacado un disco de copla. ¿Sabes qué es copla? Música española histórica que cantaban las famosas grandes de España, las copleras. Pues hemos hecho un disco de copla, por ejemplo. Hablamos de música de los años 50 a 60, de hace 60, 70 años. ¿Y ha tenido ventas? No muchas, pero el cantante que lo hizo es una bellísima persona y no podíamos dejarlo en la estacada. Hemos sacado un disco de New Age. Esto es música contemporánea sin voz, sin letra, solo instrumentación. Pocas ventas también. Pero es que los 2 autores se lo curran tanto que si no lo sacamos nosotros seguramente no lo habría sacado nadie. Y el rollo latineo no estamos tan lejos. Cosas de perreo ya hemos hecho, ¿eh? ¿Y te gustan? La música necesita de su momento. Y obviamente sin saber yo perrear, pero hay momentos que con mi hija puedo mover el culo. ¿Qué música escucha tu hija? De todo. Mi hija me da 1000 vueltas en cuanto a cultura musical. Escucha flamenco, escucha blues, escucha jazz, escucha reggaetón a saco, escucha rap, escucha hardcore americano, escucha punk, escucha rock, escucha glam rock, escucha de todo. Se acabaron las etiquetas. Muerte al sistema. ¿Te arrepientes de algo que hicieras cuando eras joven? Sí, de cosas muy estúpidas, pero que no debería haber hecho. Por ejemplo, comprar discos con 15 o 16 años a un sello extranjero de discos punkis y no pagarlos. ¿De qué hablamos? No sé, de 2.000 o 3.000 pesetas de la época. Una nimiedad. Pero aquello de que de repente en el momento te pilla el torbellino y con 16 años eres incapaz de encontrar una solución.
Y cuando encuentras esa solución han pasado 2 años y ya sientes vergüenza. De tonterías de este estilo. Porque humanamente no debería haberlas hecho. Porque jodí a gente que eran mis compañeros. Al final considero que hay una fina línea, ¿no? Porque estamos hablando de, al final, lo que es propiedad de alguien, que eso le ha costado un trabajo, y volviendo al final al tema de ocupaciones, de casas, claro, ¿dónde está la línea entre que todo sea para todos o que realmente dar valor a esa propiedad privada y que haya un precio de las cosas? Para mí la línea está clarísima. La borramos. Todo para todos. Claro, entonces, digamos, la música tendría que ser también para todos, ¿no? Claro. No se tendría que pagar por la música. Por supuesto. ¿Crees que sería factible? Si todo es para todos, todo es para todos. Habrían peleas. Si todo es para todos, todos tienen todo. ¿Por qué van a haber peleas? Claro, dime iluso, porque lo estás mirando desde la mente de alguien que vive en este sistema de mierda, que lo han educado con toda esta mierda en la cabeza, como tú y yo. Pero vacíate de mierda la cabeza. Tú lo acabas de decir, la música, pero la música sería gratis. ¿Por qué lo has dicho? Porque lo estabas comparando con las otras cosas que se pagan. Pero es que todo sería gratis. Claro, pero me refiero, ahora si hay alguien que te coge, te compra 2 o 3 o 10 CDs y coge y no te los paga, tú te enfadarás. Por supuesto. Por supuesto. Porque esperamos, al final hemos hecho un trabajo, esperamos un retorno de ese trabajo. Y más cuando hay una inversión detrás. Bueno, no sé si es tanto un retorno. O sea, lo que pasa es que esta sociedad nos empuja a vivir así. O sea, yo no necesito dinero por necesidad. Yo no como dinero. ¿Tú comes dinero? Por ahora no. Yo necesito dinero porque esta sociedad me empuja a ello, no porque yo lo necesite. Es así de sencillo. Lo que pasa es que hay que pensar en ello. Yo no necesito vender esto. Yo necesito vender esto porque en esta sociedad las cosas se retribuyen con dinero y con ese dinero vamos a comprar. Nosotros hacemos trueque con sellos discográficos de otros países, independientemente del PVP. Igual en Alemania los discos los venden a 20 euros y nosotros los vendemos a 18. Pero yo con el sello alemán le hago trueque de disco por disco. Para que esto se venda en Alemania al precio al que se venden los discos en Alemania y yo vender aquí los discos alemanes al precio que se venden los discos aquí. No hace falta dinero. Igualmente habría un valor asociado a ese bien. Bueno, hay un valor asociado si piensas en el cómputo de la sociedad actual. Porque al final, si vivieras en otro tipo de sociedad, no habría tanto un valor. Si vivieras en una sociedad donde todo es para todos, donde todo es de todos, donde esta puerta está abierta, los discos están aquí, quien le apetece lo coge, lo escucha, luego lo vuelve a traer, lo deja. Como las bibliotecas estas de intercambio que hay. ¿Tú crees que en las bibliotecas de intercambio que hay tantísima gente que roba los libros? ¿O la mayoría de la gente coge un libro y deja otro? En otros países creo que quizás hay muchas cosas de estas que funcionan mejor que en España. Bueno, porque España es un país de mierda. Porque somos hijos de los emperadores, de aquel imperio donde no se ponía el sol. Y hoy tenemos unas frustraciones que así nos va. ¿Sigues siendo anarquista? Totalmente. Es difícil por eso. Pero yo me considero anarquista. Nos has dicho antes los tres discos que tenías en la cabecera. Cuando me levantaba deprimido. Tengo muchos otros para otras cosas. Dinos 3 libros que te gusten.
Es que estas preguntas siempre me pongo muy nervioso. Uno es Odio las mañanas, de Jean-Marc Rouillan. Este totalmente es un libro escrito en la cárcel por un preso y es espectacular. Y ¿sabes qué pasa? Que yo leo sobre todo libros de historia. Y entonces como que me gustan todos, porque la historia me apasiona. Uno de los últimos que he leído, estuve en marzo, abril, unos días en México y me traje un tocho de 700 páginas sobre la Revolución Mexicana que me devoré. Un libro además viejo de 1950 o 1960, 700 páginas. No voy a decir más títulos porque es que me apasionan los libros de historia y todo lo que sea relacionado con las luchas sociales, con el movimiento libertario. Tengo una biblioteca brutal en casa. Si pudieses enviar un mensaje a todo el mundo, ¿qué dirías? Extinguíos. Y a los jóvenes que, digamos, son como eras tú, que quieren resistirse al sistema, ¿qué les dirías a ellos? Quemarlo todo y que no se engañen. Antes de acabar, no sé si hay alguna cosa, algún recuerdo que quieras compartir, que te haga ilusión de estos años, ya sea en Casbah o ya sea en esas ocupaciones, en ese movimiento punk en Barcelona. Mira, ayer hubo una ceremonia porque hace unos días nos dejó Georgina, una de esas mujeres valerosas del movimiento punk de Barcelona de los años 70 y 80, porque si para nosotros como chavales era duro salir a la calle siendo punks, porque todo lo que recibías eran agresiones constantes, para ellas las mujeres tenía que ser mucho más duro y por lo tanto les debemos un respeto por siempre y para siempre. Y como que ayer no pude ir a la ceremonia de despedida de Georgina, pues este último pensamiento de hoy es para ella. Johnny, muchas gracias por abrirnos las puertas, por compartirnos al final tu historia y el sello discográfico, que me parece muy atrevido y muy valiente y bueno, gracias también por esa parte. Nada, hombre, gracias a ti. Y la verdad es que si no somos valientes nosotros, ¿quién? Siempre acabamos con que nos digas una canción que quieras poner para acabar la entrevista. Pues hoy le va a tocar a Odio a mi patria del grupo RIP. Pues la pondremos con tu permiso, porque si no YouTube nos bloquea. Y bueno, muchas gracias. Venga, Johnny. a vosotros, un placer muy grande. Odio a mi patria.